Buenos días. Bienvenido a Radio Tavita TV. Soy vuestra hermana Prudencias. Antes de empezar, te quería informar que, no olvida, que Jesús te ama. Te ama tal como tú es, con tus defectos, con tus virtudes. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar de una cosa que es muy delicado. Es tan delicado a veces para hablar. No sabe ni cómo empezar para hablar. Pérdida de un ser querido. En este momento hay gente que está en los hospitales. Hay gente que está en la clínica. No tiene visita de su familiar. No tiene visita de su familiar. Pero imagínate, llama por teléfono, te dice, tu marido ya se fue, tu mujer ya se fue, tu hija ya se fue. Tú que estabas durmiendo en tu casa, tú no tienes noticia de ellos. Pero se ha ido, oh my God. Imagínate cómo te va a poner. Imagínate tú en esta situación. Solo el Espíritu de Dios que te puede dar fuerzas. Ni mi abrazo te puede dar fuerzas. Pero el abrazo del Espíritu Santo sí. Por eso hoy nosotros vamos a orar para toda la gente que ha perdido sus familiares. Tú que me vas a decir que yo, toda mi familia está bien, no ha perdido a nadie por este coronavirus. Pero yo digo gracias a Dios para ti y para tu familia. Pero Dios nos enseña a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, el libro de Romanos, Dios nos enseña que tenemos que orar, llorar con la gente que llora. Gozar con la gente que gozas. En Romanos 12, tú lo puedes leer. Cuando tú tienes tiempo en tu casa, coge la Biblia, por favor. En Romanos 12, versículo 15, nos dice, gozamos con la gente que gozas. ¿Cómo se dice? Lloramos con la gente que lloras. A este momento hay mucha gente que ha perdido su familiar. Hay un padre que ha perdido sus hijos. Hay una madre que ha perdido sus hijas. Hay un hijo que ha perdido sus padres. Pero no puede ni ir a asistir al entierro. Una amiga, un amigo que ha perdido. No podemos participar, no podemos ir al entierro. Se ha ido así en este mundo como había venido. Si un abrazo del último momento. Imagínate en esta situación. Que te llama, que te dice, tu marido ya se fue, tu mujer ya se fue. Pero encima te dice que tú no puedes asistir ni al entierro ni al funeral. ¿Qué va a hacer tú? Tú no sabes el nombre donde la ha enterrado. Pero tú no has visto ni la ataúd como es. Pero en esta hora, nosotros vamos a levantar una mura de oración. Parce que nuestro Señor nos dice que tenemos que llorar con la gente que llora. Nosotros vamos a llorar con ellos en el Espíritu. Tú que es cristiano, que tú dices, Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Yo soy tu sierva, yo te sirvo. ¿Por qué mi marido se ha ido? ¿Por qué mi hijo se ha ido? ¿Por qué mi mujer se ha ido? Yo te quiero decir, la Biblia dice en toda la cosa, tenemos que decir gracias a Dios. Lo único que yo te puedo decir es que vamos a decir solo gracias a Dios. Pero no es fácil perder a un ser querido. Y surtout de esta manera que tú no sabías que se va a ir. Entramos ese año, ni al 13 mes, la cosa se ha puesto patas arriba. Pero la gente se ha ido. La gente que había hecho plan a casarse. Y uno se ha ido. He vestido allí a la habitación. Oh, tantos recuerdos. Pero Dios mío, nosotros como cristianos, nuestro deber es poner a la brecha para orar. Tú que estás cocinando, deja lo que estás cocinando. Tú que dices que yo no sabe orar, hoy tú vas a pedir a Dios, ponete en lugar del otro. Porque nuestro Dios nos dice, a veces tenemos que poner en lugar de otros. Cuando tú pones en lugar de otra persona, tú vas a saber en este momento lo que tú tienes que hablar. Nosotros vamos a orar. En nombre de Jesús oramos.
Señor, nosotros ponemos a las brechas. Nosotros levantamos, Señor, en nombre de Jesús. Porque tú nos has recomendado, tú nos has dicho que nosotros tenemos que llorar con la gente que lloras. En Nord hay una familia que está llorando. En Sur hay una familia que está llorando. En el Este hay una familia que está llorando. En el Oeste hay una familia que está llorando. En Europa, en Américas, en Australia, en China, nosotros estamos en cualquier parte del continente, que sea en África, en América, que sea en Australia, cualquier parte. Nosotros ponemos a la brecha para orar. Nosotros oramos con este familiar. En nombre de Jesús. Oh Señor, da fuerzas. Tú que da fuerzas, Señor, da fuerzas. Da fuerza a esta madre que ha perdido a su marido, a su hijo. Señor, dale fuerzas. Dale fuerzas, Señor. Consola al Espíritu Santo. Ve a consolar, porque tú conoces, Señor, lo corazón, tú que sana lo corazón quebrado, Señor, tú lo curas. Señor, tiende tus manos. Señor, tiende tu mano. En nombre de Jesús, sánalo, Señor. Restóralo, Señor. Dale fuerza. Oh, Señor, nosotros también venimos a orar. Señor, para que tú da la paz. Dale paz, porque tú dices que tú no das la paz como el mundo lo da. Señor, dale paz a esta familia. Dale paz, Señor, a esta mujer. Dale paz a este hombre. Oh, Señor, dale paz a este hijo. Señor, porque tú no lo dices que tú das la paz. Señor, dale paz. Señor, da paz, Señor. Señor, da paz, Señor. En nombre de Jesús. Como tú nos l'as dicho en Filipenses 4:7. Oh, Señor, este versículo se cumple a la vida de nuestros hermanos, hermanas, hijas, abuelos, abuelas, todo el mundo. Señor, que este versículo de Filipenses 4:7 entre en su corazón. Que el versículo de Efesios 6, 10, 11 cumple en su vida. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Señor, oramos por nuestros hermanos. Oh Señor, tiende tu mano. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia. Tú eres un Dios de misericordia. A alguno que te ha insultado, Señor, perdónalos. Oh Señor, perdónalos. A otra persona que ha dicho, tú que vas a la iglesia, que tú oras a Dios. Mira, oh, Dios ha llevado a tus familiares. Dios ha llevado a tu marido. ¿Dónde está este Dios? Señor, perdona a esta gente que burla de la gente en este momento más duros. Perdónalo, Señor. Perdónalo, papá. Misericordia. A la gente que no te conoce, Señor, tiende tu mano en este momento más duro de sus vidas. El Espíritu Santo visita cada hogar. Cada hogar en nombre de Jesús. Que la mano de Dios entre en cada hogar. Señor, vete a visitarlos. Vete a visitarlos. Oh, te digo gracias, Señor. Que la sangre de Jesús lo cubre y lo protege. Que la fuerza del Espíritu Santo entre en su corazón. Señor, cura y sanas las heridas de su corazón. En nombre de Jesús. Amén. Tú que has hecho esta oración, que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Entra en mi corazón. Perdona mi pecado, límpiame con tu sangre. Lávame, purifícame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En nombre de Jesús, amén. Tú que has hecho esta oración, te quería decir hoy, tu presidente no has hecho nunca un banquete en tu honor. No el rey de tu país, pero hoy nuestro rey de rey, Jesucristo de Nazaret, has hecho un banquete en tu honor, un festín en tu honor. No olvida que Jesús te ama. God bless you. Aleluya. Amen.